Contanos cómo era ir al colegio a inicios de los años 80. Bueno, imagínense que cuando yo empecé la escuela secundaria, en primer año, fue la Guerra de Malvinas. Así que imagínense ahora cuántos años pasaron, ¿no? ¿Cómo era todo? Pero era muy estricto a nivel uniforme. Yo ahora los veo a ustedes vestidos cada uno como quieren. En mi época se usaba el guardapolvo blanco, que quizás ahora está para el museo, porque ya no hay escuelas que usen guardapolvo blanco en el secundario. Era para equiparar a las personas, para que no haya una persona mejor vestida que otra y que todos seamos iguales dentro de una escuela. Comparándolo con la escuela actual, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, ahora yo te veo vestido a cada uno de ustedes, cada uno con otro color, un jean claro, un jean oscuro, un jean gris, zapatillas de distintos colores. A mí me sancionaron, me levantaron como una queja, llamaron a mi mamá, porque debajo de un pantalón se usaban las medias, había entrado mucha importación durante la dictadura. Entonces yo arranqué la escuela a otra cosa, que era Guerra de Malvinas, dictadura. Y eran muy estrictos con el uniforme. Y se usaban, habían venido importado de China, medias de todos colores de toalla. Rojas, azules, violetas, de todos colores. Y yo tenía como una docena de todos colores. Bueno, el director ya me había dicho que yo no podía traer medias de colores, por ejemplo. Este aquí que era el día de gimnasia y tenía un pantalón largo deportivo. Entonces había llamado a mi mamá retándome por la media de color. Entonces me dice, acá la señorita, era militar, acá la señorita que se viste de determinada forma no concuerda con el uniforme del colegio. Imagínense que teníamos el guardapolvo además encima. Y me dice, ve, ahora está bien vestida, levántese el pantalón, señorita. Yo dije, me había puesto la media roja. Me levanto el pantalón media roja. ¿Pero qué le dije? Pero ¿y si no se ve? Tengo un pantalón largo deportivo. Tiene que venir con la media azul o blanca debajo del pantalón. No se veía eso. Váyase a su división. Dice mi mamá, después me cuenta que se rió, le guiñó el ojo. Pero bueno, era así. Una vez me maquillé a penitas los ojos, te mandaban a lavarte al baño. ¿Cómo eran los exámenes? Si te llevabas una materia, no es como ahora que ustedes pueden dar por tema, le damos 20 oportunidades, que la intensificación de la intensificación de la intensificación. Te llevabas toda la materia. ¿Cómo dabas la materia? Te tocaba un bolillero, eran 10 unidades, ponele. Entonces vos tenías que girar un bolillero, por suerte, después que arrancó la democracia, que en mi segundo año arrancó la democracia, eso se eliminó. Entonces te tocaba, rogabas que te toque la unidad 1, que siempre es la más fácil. Entonces, generalmente sacabas la 11 o la 10, o las últimas eran las más largas y difíciles. Ay, agarraba 2, ay, la 1, qué bueno. Y la 8. Entonces, uno tenía que ser vivo. Primero iba a dar qué tema quiere hablar. Y arrancabas con el tema, porque te tomaban primero oral y si pasabas el oral ibas al escrito, o viceversa, no me acuerdo. Y entonces dabas cátedra, es lo que le digo a ustedes. Ustedes hablen como que sepan. Entonces, si la dabas muy, muy bien una unidad, la otra te preguntaban una pavada y aprobabas. Si no, te la llevabas directamente a marzo. Y si tenías 3 previas, no, te podías tener 2 previas, si no repetías. Y repetías. ¿Cómo se realizaban investigaciones? Había bibliotecas barriales, entonces uno se iba a la biblioteca, investigaban manuales. Después cuando ya estudié periodismo más, existía una hemeroteca que creo que está en el Congreso de la Nación, donde están todos los diarios en papel desde que se crearon los diarios, el primer diario que hubo en Argentina hasta el último, y son unos libracos así, tamaño diario, y te lo dan todo y vos podés mirar, que pueden ir un día, porque es muy interesante ver el diario de 1910. Bueno, y nada, trabajo de biblioteca, mucha biblioteca, y así se investigaba. Por ejemplo, tenías que saber una palabra, hoy agarras Google, diccionario, buscar. Teníamos en nuestras casas, que seguramente algún abuelo o algo debe tener, diccionarios enciclopédicos. Entonces, cada vez que tenías que buscar una palabra,
tenías que ir al diccionario, el mataburro, le decía a mi abuela. ¿Y cuándo fue tu contacto con una computadora? Bueno, mi primer contacto con una computadora, la prima de mi mamá tenía trabajaba en sistemas y tenía una. Entonces yo tuve que hacer para algún trabajo y bueno, y fui a la casa de ella y toqué por primera vez una computadora. Y después cuando estudié, después en la facultad de periodismo estaban esas computadoras antiguas que eran un bodoque grande. Después cuando trabajé en Clarín tenían un sistema de computadoras muy básico que después lo fueron poniendo, y cuando trabajé y junté mi primera plata me compré mi primera computadora. ¿Cómo ves a los jóvenes de hoy día? Para mí están demasiado conectados. Yo digo que viven conectados a 220. Cuando los desenchufás no saben qué hacer con la vida. Se corta la luz y se quieren matar. Le digo porque tengo a mi hijo que le digo yo todo el tiempo, le digo, vivís conectado a 220, lo veo ustedes que dentro del aula tienen que tener el celular, que así todo no lo usan para lo bueno, sino para jugar y nunca para investigar, teniendo todas las herramientas disponibles para hacer cosas maravillosas. En su casa no creo que tiene uno encima, todos. No hay un chico cuando te dice no pude hacer la tarea en Classroom porque no tengo... Mentira, están todos conectados, todos tienen conexión. Si no es en la casa es en la escuela, si no es en la escuela es en una plaza o en un bar, y están conectados, pero no se conectan con la vida, digamos. Les cuesta usar las herramientas cuando uno les quiere explicar y tratar de que lo usen para algo positivo, porque tiene cosas positivas. No me voy a agarrar el viejazo de decir todo tiempo pasado fue mejor. Muchas cosas sí, otras tienen la ventaja ustedes. La cosa es tomar esa herramienta y utilizarla para algo bueno. ¿Cómo elegías informarte? Y mucha radio. A mí me gustaba más la televisión, siempre fui más de la televisión, pero la verdad que para informarse la radio es un medio maravilloso. Hasta el día de hoy siempre decían que la radio iba a desaparecer, Nada, se reinventó y ahora está el streaming, que es mitad radio, mitad imagen. Los diarios. Mi papá compraba 2 diarios, uno a la mañana, Clarín, y a la nochecita, La Razón. La gente se informaba mucho con los diarios. Lo que decía el diario era como sagrado. Por eso decían que ningún gobierno podía resistir más de 2 tapas de diario. ¿Cuándo considerás que se vivió bien en la Argentina? Me parece que nunca se vivió bien. O sea, cada vez que, nací en el 1969 y desde que tengo uso de razón, ponele, desde la democracia, porque antes vivía en una nube de nebulosas. Entonces no sabía cómo se vivía, los padres no te hacían cargo de las crisis o de los problemas económicos. Pero cuando empecé a tener uso de razón, que fue a partir de la democracia, de la llegada de la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín, que después terminó en una hiperinflación y después vino el menemismo que terminó en el estallido de la Rúa en el 2001, y bueno, ya viví un montón de crisis porque tengo 56 años, entonces me di cuenta que en todas las décadas viene una crisis. Los argentinos tenemos una cosa cíclica. Estamos bien, quizás no tan bien, pero bueno, estamos bien, empezamos a creérnosla y terminamos en crisis. Hubo cosas que estaban muy buenas. Me tocó la adolescencia en la democracia, volver del boliche con mis amigas cantando, comprando facturas, sin preocuparnos de que por la inseguridad no había. Entonces nada, esa cosa linda de antes me gustaba más, tener que inventarnos juegos en la niñez con mi hermana, que agarrábamos detergente, témperas y batíamos y hacíamos una heladería, cortábamos plata y era el dinero y nada, y ahora es como que, ay, me aburro, le decís a mi hijo, le pongo castigo que no tiene nada, ahora bueno, más grande, pero uy, me aburro, ¿y qué hago? Nada, juegos de mesa, se perdió todo eso. Si no están conectados les cuesta como
como hablarse, o están en grupos y cada uno se está chateando, se mandan mensajes estando en el mismo lugar. Nada, las bromas telefónicas. Yo hacía muchas bromas telefónicas, porque no se sabía de dónde te llamaban. Ahora llamas a alguien, ya tiene tu número de teléfono, es tal o algo. O sea, hay cosas que se perdieron, el rinraje, estar en la calle, que hoy hay inseguridad y no pueden estar, y lamento lo que les dejamos como sociedad a la generación de ustedes, que no pueden disfrutar la calle. Eso lo lamento, que mis hijos y ustedes no puedan disfrutar la calle, que antes la calle era nuestra, jugar al carnaval, nada, teníamos más invención porque no había tanta tecnología. Ahora la tecnología también tiene sus cosas, estar conectado con el mundo, poder hablar con alguien que está en el otro lado del planeta. Así que tiene un montón de ventajas, pero hay que usarlas para el bien. ¿Sí?